según San Juan, capítulo 13, versículo 6. Perdón, capítulo 14, versículo 6. La otra cosa que dijo el Papa, tenemos que ser piedras vivas de ese edificio que es la iglesia, pero piedras ungidas, llenas del Espíritu Santo, que den amor a las personas, que den santidad, que den presencia a Dios a todos que nos rodean. Y lo último que tenemos que hacer, dice el Papa, le digo a los cardenales, confesar a Cristo a través de nuestro testimonio, dar testimonio de que somos cristianos, que la gente nos vea y diga, ahí va un cristiano, que se te note, hermano, que se nos note que somos de Jesucristo, que lleguemos a ser esos espejos cristalinos y transparentes de la presencia de Dios. Y eso es precisamente lo que este hombre va a hacer. No se puede contener, por los poros se le sale que Cristo ha hecho en él una maravilla, y él tiene que comunicarlo, él tiene que dar testimonio de esa realidad, él tiene que confesar a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, por eso los judíos perseguían a Jesús, porque había hecho curaciones el día sábado. Increíble, ¿es cierto? Pero bueno, ellos están tratando de obrar de la mejor forma posible. Pero sin embargo Jesús les responde, fíjense, él es la verdad, y Jesús no va a andar con titubeos. Y Jesús dice lo que tiene que decir, aunque levante ronchas. Jesús responde, mi Padre sigue trabajando. Es decir, Dios nunca deja de trabajar. Dios nunca deja de pensar en ti. En el momento en que Dios deje de pensar en ti, por un segundo, tú dejarías de existir. Todo lo que existe, todo el orden del universo, eso es voluntad de Dios. Y Dios en ese aspecto constantemente está trabajando por amor a ti, por amor a mí. Y dice el Señor Jesús, los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Acuérdense ese refrán que dice, de tal palo tal astilla. Los judíos sabían que el Hijo es de la misma esencia que el Padre, es decir, una extensión del Padre. En el caso de Jesús, al él decir que su Padre era Dios, se estaba igualando a Dios. Y por eso es que Jesús lo crucifica, no por ser bueno, no por hacer milagros, sino que por sobre todo, por blasfemo, por decir que él era Dios. Los hermanos testigos de Jehová, los hermanos mormones, pues no creen que Jesús es Dios. Qué lástima. Tenemos que orar por ellos para que un día todos vengamos a la fe y podamos ser, como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 16, un solo rebaño y un solo pastor. Tengo conmigo a dos personas que queremos muchísimo aquí en el Ministerio Mensaje, María y Sami. María y Sami son esposos, el apellido es cubano. Bienvenidos. Sami está con una cara de sueño increíble, pero bueno, es que ha trabajado mucho, pobrecito. Sami y María, bienvenidos. Es un gusto tenerles aquí en el programa. Y por supuesto, Giovanni, como de costumbre, que está en los controles. Bienvenidos ustedes. Gracias. Honor, honra y gloria para mi Señor. Amén. Que Él es el que nos da la vida y nos mantiene en victoria, Padre. Así sea, a pesar de nuestro cansancio. ¿Verdad? A pesar de nuestro cansancio. ¿Qué te pareció lo que compartimos a través de esta lectura, de esta catequesis? ¿Qué te llama la atención? A mí me llama la atención, Padre, porque los fariseos pues estaban criticándolo, no solo criticándolo, sino estaban pues en su creencia, ¿verdad?, defendiéndola. Y pues yo pienso que a veces quizás indirectamente, quizás a nosotros nos pasa lo mismo, porque a veces el Señor está haciendo grandes obras en nosotros y a veces tenemos una fuerza afuera que nos está diciendo lo contrario, ¿verdad? No te entiendo, sé un poquito más claro. Ok, digamos a este hombre pues que Jesús lo había sanado, ¿verdad? El día sábado, pues tenía a los fariseos que lo estaban no criticando, sino estaban diciendo que por qué lo habían sanado en sábado. Pues estaban criticando lo que Jesús había hecho. Así es, correcto. Entonces, yo pienso que quizás en gran manera a nosotros nos pasa lo mismo. Criticamos. Que a veces Dios está haciendo grandes cosas en hombres y mujeres y el mundo los está criticando. Así es. ¿Verdad? Así es. ¿Y a ti, María, qué te llamó la atención? Pues me llama mucho la atención la fe, la consistencia de este hombre, de aunque sea que habían pasado ya 38 años, imagínense, 38 años, y estar ahí esperando el momento para ser sanado,
y al ver la oportunidad no la despreció, y yo los invito pues a todos los radioescuchas que no perdamos la oportunidad que Dios nos da a cada momento, o cada oportunidad. Por ejemplo, esta hora santa que va a haber, esta noche de alabanza, el Señor nos hace un llamado a todos, y muchas veces dejamos pasar esas oportunidades que nos las pone en bandeja de plata, pero no las aprovechamos y sentimos, bueno, en otra ocasión, pero el Señor nos hace un llamado. Y no es para mañana ni para otro día. El Señor desde hoy pues nos está llamando a que aprovechemos la oportunidad que Él nos da de conocerlo. Y a ti en particular, ¿qué te dice la perseverancia de este hombre? En tu caso en particular. Me enseña mucho, porque a veces uno, por ejemplo, en problemas o cosas así, uno se desespera. Yo me desespero a veces y digo, ¿hasta cuándo, Señor? Ya le he hablado yo así, le digo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué quiere de mí? O algo, le reclamo. ¿Te imaginas que el Señor te diga, espera 38 años? Pero sí, después digo, bueno, hay que esperar en su momento, en el momento que tú quieras, Señor. Y fíjate, en tu relación con Sammy, ustedes están casados, ¿verdad? Sí, estamos. Que el Señor te diga, ten paciencia, yo estoy obrando, ¿verdad? ¿A quién vas a confiar? ¿Vas a confiar en María? ¿Vas a confiar en las cosas, circunstancias que hay en tu caminar? ¿O vas a confiar en mí? Y Dios le dice a Sammy lo mismo, ¿vas a confiar en quién? ¿Vas a confiar en Sammy, en tu capacidad de hacer las cosas, o vas a confiar en mí? Y para todo matrimonio es lo mismo. Hay momentos en que el esposo y la esposa pues no están en buenos términos porque se impacientan, ¿no es cierto, Giovanni? Pero en este caso, ¿qué es lo que dice el Señor? Persevera. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, el que persevera hasta el final, ese se salvará. ¿Y qué significa perseverar? Poner nuestra confianza en Dios. En Dios, nuestro Señor. Amén. Sí, Padre. Y orar mucho, eso es lo que, pues, en momentos de dificultad, eso es lo que yo le digo, Señor, yo confío en ti y tú eres la perfección. ¿Qué sucede cuando uno confía en Dios? La verdad que es más fácil hay todo. Victoria. Sí, hay victoria. Exactamente. Área 504-469-2192 y 2193. Estamos en vivo, en directo en este su programa A Solas con Jesús. No pierda la oportunidad de llamarnos, de comunicarse con nosotros. Cualquier pregunta que quiera hacer sobre la Santa Biblia o sobre la Santa Iglesia Católica, sus enseñanzas, más que bienvenidos. O si necesitan oración, estamos aquí para servirles en este su programa A Solas con Jesús. Doy gracias a Dios por Nidia Arau de Miami, Florida, que pide oración por su familia, por sus hijos y también por ese trabajo que busca, que ya por fe dice que lo tiene. Bendito sea Dios, Nidia, así se hace, confiando en el Señor, perseverando en el Señor, y vas a ver la victoria. Que Dios te bendiga en abundancia a ti y a todos tus seres queridos. Juan Ramos de California pide oración para encontrar el trabajo que necesita y pregunta si es malo los cantos evangélicos, música, a ver qué dice, en nuestros ministerios católicos. Pues si las alabanzas evangélicas no dicen nada que vaya en contra de la teología católica, no hay ningún mal. Hay algunas personas que dicen que debemos de apoyar, y yo estoy de acuerdo, a nuestros cantantes católicos, ¿verdad que sí? Tenemos que apoyarlos porque en la unión está la fuerza, pero no hay nada malo de escuchar alabanza no católica, siempre y cuando la teología no vaya en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Es muy importante. Muchísimas gracias, Juan, que Dios te bendiga y que encuentres el trabajo que Dios tiene para ti. Y Alicia pide oración por su mamá, Nima, que está delicada de salud. Con todo gusto, Alicia, que el Señor bendiga a tu mami y que la sane, y pedimos al Señor Jesús que así sea, y pedimos por ti también en abundancia, bendiciones copiosas para ti y para toda tu familia. Edgardo pide oración por su familia. Que Dios te bendiga, Edgardo. Gracias por tu sintonía y que el Señor bendiga a tu familia en abundancia también. Y Esther de Miami pregunta, explicación del celo de la Biblia. Pues el celo de Dios es que Dios no quiere compartirte a ti, Esther, con Satanás. Dios te quiere toditita para Él. Y por eso dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20 que Dios es un Dios celoso. Dice Dios, yo soy un Dios celoso. Es decir, no te quiero compartir con nadie porque tú eres mía y me perteneces a mí. De el pelo más alto de tu cabeza hasta la uña más larga del dedo largo de tu pie. Bendito sea Dios. Y la palabra orden, pues significa Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Y todo lo que existe, si nosotros nos ponemos a mirar
todo tiene un perfecto orden porque todo tiene una razón de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Al día 504-469-2192 y 2193 estamos en vivo, en directo, en este subprograma A Solas con Jesús. Adelante, Sammy. Sí, la pregunta dice: hola Padre Pedro, siempre le escucho y quiero decirle que sus programas son lo máximo. Padre, he leído hace poco que existen más de 90 evangelios que se escribieron poco después de la ascensión de Jesús al cielo. ¿Por qué solo 4 de todos esos evangelios aparecen hoy en día en la Biblia? Además, ¿qué es el canon bíblico y cuáles son los libros deuterocanónicos? Perdone que le pregunte tantas cosas, pero es que sé que usted me puede ayudar a entender mejor mi fe. José David Mirnasandi, Montevideo, Uruguay. José David, muchísimas gracias, muy interesantes las preguntas, las varias preguntas que haces a la misma vez. El canon de la iglesia, cuando estamos hablando acerca de los libros inspirados por Dios, la palabra canon viene del griego, que significa vara de medir. Entonces, los obispos de la Iglesia Católica, bajo inspiración del Espíritu Santo, más o menos en el año 375 al 395, fueron los que decidieron, pues, seleccionar los escritos que ellos consideraban, de nuevo, bajo inspiración del Espíritu Santo, como escritos que fueron dados por el mismo Dios a la iglesia para que pudiéramos conocer la verdad de Jesucristo y la verdad nos haga libres. Recuerden que el Señor Jesús promete Espíritu Santo a su iglesia, ¿verdad que sí? En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, el Señor dice: es importante que yo me vaya para que venga el Paráclito, el que les va a enseñar la verdad y los guiará en todos hacia la verdad. Y ese Espíritu Santo, que es el santificador, la palabra santificador significa que el papel del Espíritu Santo es llevarnos a los pies del Santo, que es Jesucristo. Es dado el día de Pentecostés. Y nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, que aquellos que estaban en el aposento alto, en el cenáculo, se llenan de Espíritu Santo. Y salen de su inseguridad, de su miedo, y van a proclamar la doctrina de Cristo Jesús nuestro Señor al mundo entero. El problema es que con el pasar del tiempo empiezan a desarrollarse diferentes teorías en relación a las enseñanzas de Jesús. Fíjense, desde el principio Satanás está actuando en la iglesia de Jesucristo para dividirla. Al principio de la iglesia, en los años 100, 200, surge un movimiento que se llama gnosticismo. El gnosticismo viene de la palabra gnosis. La palabra gnosis significa mente. Y esta gente pensaba, eran cristianos, pero ellos comenzaron a pensar que la mente era utilizada por Dios para revelar lo que Dios quería que nosotros conociéramos como verdad. Llegó un momento que hasta dicen que Jesucristo no es ni necesario, porque Dios le puede revelar a ellos directamente lo que Dios quiere para ellos. Entonces, desde el principio comienza a haber esta discrepancia entre cristianos. Y comienza a escribir evangelios. Y sí, hay unos 90 evangelios gnósticos, incluyendo el Evangelio de María Magdalena, el protoevangelio de Santo Tomás y muchísimos otros. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Los obispos de la iglesia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, deciden cuáles son los libros que realmente son de Dios, cuáles son los libros que son inspirados por Dios, que son realmente palabra de Dios. Y de todos esos evangelios, la iglesia escoge como palabra de Dios 4 evangelios. 4 evangelios, nada más. Porque son los que consideran parte del canon o de la vara de medir de escritos que de verdad, auténticamente son palabra de Dios. Y esos 4 evangelios son el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. Y decimos según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, porque al fin y al cabo Evangelio es uno solo. ¿Y cuál es el Evangelio? Si fuéramos a resumirlo, podríamos hacerlo dando el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice así: tanto amó Dios al mundo